Bueno, sí, Sí, adelante. yo tengo un par de preguntas relativas a las semanas anteriores. No sé si te puedo mandar un mail o las hago por acá, pero estaría como desviando quizás la temática de esta semana. No sé si, ¿qué decís? Sí, envíame un mail porque tenemos eh, que trabajar varias cosas hoy y si las podés conectar con lo que estamos viendo, adelante, ¿no? Pero si no, te pediría charlemos por mail. Dale, perfecto, Bueno, gracias. entonces comienzo porque Zoom ya también está descontando el tiempo. Em, ¿Cuál es digamos, la clave del argumento digamos, de Giddens para mostrar esta unilateralidad del análisis de la sexualidad en Foucault? La premisa general es una de corte sociológico y que supone que luego de la caída del antiguo régimen, esto es, digamos, del orden de las relaciones comunitarias tradicionales, se produce un proceso de diferenciación social en la modernidad o la sociedad burguesa o la sociedad capitalista. Esto es que la misma construcción de la sociedad moderna supone la emergencia de esferas o zonas que poseen lógicas y modos de validación específicos. Esta es una idea muy weberiana, pero entonces, a diferencia del orden tradicional, que estaba regulado de manera vinculante por las normas colectivamente compartidas, en la sociedad moderna encontramos la emergencia de distintos modos o aspectos de la experiencia que poseen o su singularidad. Por ejemplo, la ciencia y la religión, ¿no? En el antiguo régimen, ciencia y religión no estaban separados en zonas de autonomía. ¿Por qué? Porque la religión, digamos, atravesaba y gobernaba, primaba sobre la misma idea de ciencia. O el arte, lo mismo. El arte estaba subordinado a sus usos rituales y vinculados entonces a los modos de lo religioso. En cambio, en la sociedad moderna, eh, la religión tiene su ámbito particular de vigencia, tiene sus instituciones, pero la ciencia no se ve afectada por la religión. O al menos en principio, la ciencia se reclama como autónoma respecto de otros ámbitos de la realidad o de las prácticas que podrían reclamar soberanía sobre ellas. Lo mismo acontece con, por ejemplo, el arte. El arte es una práctica que reclama autonomía, ¿no? Entonces surge, por ejemplo, la idea misma del arte por el arte mismo, que no tiene que cumplir con fines que les son impuestos de una manera exterior, sea de la misma religión, sea de la política, sea del Estado, etc. Eh, y en esta emergencia de zonas específicas donde se crean instancias de validación autónomas, es que aparece la posibilidad o la dimensión emancipatoria de la modernidad. Entonces, ya no hay una reducción de la multiplicidad de las experiencias sociales a una racionalización o a un modo de dominación único. Y justamente esto es lo que explicaría para Giddens que las transformaciones de la sexualidad, ¿no? La emergencia, por ejemplo, de lo que él denomina la relación pura. ¿Qué significa esto? Que un vínculo erótico, un vínculo matrimonial, afectivo, sexual, está determinado a partir de las decisiones y la búsqueda por parte de quienes se eh, comprometen en establecer un vínculo de una relación que, digamos, tendencialmente es igualitaria, ¿no? En esto, Giddens reconoce que el activismo de las mujeres fue central, ¿no? Por ejemplo, en el cuestionamiento del patriarcado o la demanda de divorcio, ¿no? La posibilidad de divorciarse, esto es, digamos, de la definición
individual y autónoma de con quién y de qué modo se establecen las relaciones afectivas o sexuales, ¿no? Y en este sentido, el proceso de democratización que siempre según Giddens tiene lugar en el ámbito público, esto es la emergencia de formas, digamos, de reconocimiento de la diversidad de los individuos, de las posibilidades de modos de asociación, también autónomos, ¿no? Por ejemplo, no sé, organizaciones sociales, políticas y culturales que se rigen a partir de sus propias lógicas internas, ¿no? Esta democratización que tiene lugar en el ámbito público posee otra dimensión que es menos evidente, pero igualmente importante, que se produce justamente en el ámbito privado. Y aquí hay entonces una democratización de la intimidad, señala Giddens. Dice que la relación amorosa ya no está regulada, no está sometida a las definiciones de la comunidad o de la familia, o digamos, de las pertenencias sociales y grupales, sino que siguen un recorrido eh, singular, ¿no? Es una aventura individual, al menos como tendencia. Esto no significa que para Giddens todos los modos de sujeción y de opresión no estén presentes y no persistan de alguna manera, sino que la tendencia del proceso de la democratización de la vida privada, de la vida íntima, involucra un cuestionamiento de toda aspiración a una soberanía de las decisiones individuales por parte de los colectivos. Quiero decir, en el siglo XVIII, en el Río de la Plata, la elección de un vínculo amoroso no era una definición que cualquier individuo pudiese determinar, ¿no? Sino que en el marco de las relaciones en las cuales las personas desarrollaban su vida, estas estaban regidas, ¿no?, por normas que no eran plenamente autónomas, ¿no? Sino que, por ejemplo, se requería en cualquier momento de la vida tener la autorización sobre todo del padre, ¿no?, específicamente del padre, para poder casarse. Y hay registros históricos que se ha estudiado, por ejemplo, cómo los padres se oponían a determinadas relaciones y particularmente a los casamientos, y esto, digamos, no estaba sometido a la decisión puramente individual. Y esto supone para Giddens esta emergencia de lo íntimo, ¿no?, de la intimidad como un momento de la aparición del yo, pero que es un yo reflexivo, ¿no? El yo que se piensa a sí mismo, que no es solo entonces digamos, la idea de que con la modernidad surge un sujeto yoico egoísta o narcisista, como planteaba Iape. En realidad deja de lado que el yo, y ahí en inglés la palabra que utiliza Giddens es self. Self vendría a ser más que el yo, ¿no?, el sí mismo, ¿no? Esto es que es una dimensión reflexiva, ¿no?, de la subjetividad que se constituye en un vínculo con los otros, y especialmente en la dimensión afectiva con el partener sexual, ¿no?, donde no es un yo solipsista, o que está separado, ¿no?, que está completamente, radicalmente separado del otro, sino que esa reflexividad y esa autonomía del yo moderno se constituye en una relación de interlocución con los otros en general, pero particularmente en el aspecto emocional, con las definiciones o las decisiones afectivas o eróticas, ¿no?, que el individuo se propone. Quiero decir, aquí hay un momento en el cual hay una defensa del sujeto moderno, pero no en términos cartesianos, sino en el carácter comunicativo de
la definición de sus decisiones. Entonces, una vez que digamos, cae la lógica y el reconocimiento tradicional en el orden de la intimidad, se produce entonces una sustracción, ¿no?, del individuo, que lo lanza a instancias de decisión, de autodeterminación, que están lejos de solamente constituir modos de disciplinamiento o de control, tal como aparecen por ejemplo, en la explicación Foucaultiana, ¿no?, de la sexualidad vinculado a la emergencia digamos, del sujeto humanista, ¿no?, el sujeto moderno, del cual, para Foucault, el psicoanálisis va a ser, digamos, su consumación, así como la representación epistemológica del mismo momento en el cual ese humanismo se disuelve, ¿no? Es esta página, esta oración, en realidad, final de la obra Las palabras y las cosas, en las cuales digamos, el hombre, ¿no?, el hombre, que es inseparable para Foucault de las ciencias humanas, se comienza a difuminar. El psicoanálisis aparecería justamente como este momento de plasmación final, pero también declive de esta figura. Entonces, en síntesis, lo que digamos, Giddens muestra, o le argumenta, que esta democracia, ¿no?, de la intimidad ha sido leída de una manera sesgada por parte de las teorías críticas, ¿no?, sea que, digamos, la redujeran a modos de dominación de clase, o de estructuras, o de prácticas discursivas, de biopolíticas, etc. Entonces intenta recuperar esta dimensión de una autonomía. En la parte final del capítulo 10, Giddens incluso opone, ¿no?, esta democratización de los yoes reflexivos que están inscriptos, ¿no?, en la relación afectiva, como en oposición a la constitución del egoísmo individual por parte de la lógica mercantil. Entonces allí habría como un contraste, ¿no?, entre aquello que efectivamente la dinámica del mercado genera, esto es el individualismo consumista, por un lado, esto lo reconoce Giddens, pero al mismo tiempo en la sociedad moderna emergen estos modos, estos espacios de la autonomía y de la individualidad reflexiva, que requiere esta práctica de la comunicación, de poner en cuestión los mandatos establecidos, los horizontes tradicionales de las pertenencias colectivas, y es digamos, este momento de la autonomía que viene a recuperar, ¿no?, los valores y las promesas de la Ilustración. Es algo parecido a lo que sostiene Habermas, ¿no?, en la teoría de la acción comunicativa, esto es, la crítica weberiana o marxista de la sociedad moderna enfatizaría, ¿no?, el proceso de racionalización y burocratización, en el caso de Weber, o de la dominación de clase, o de la emergencia, digamos, la generalización del fetichismo de la mercancía, en el caso del marxismo, pero no incorporarían la dimensión del mundo de la vida, de la interacción, de la comunicación, de la emergencia del pensamiento crítico, que son posibilidades y potencialidades que están inscriptas en la misma sociedad, moderna. En el caso de Giddens hay una oposición o hay una tensión entre estas dinámicas de la mercantilización y la construcción, entonces, de estos sujetos egoístas, con dos ámbitos. Uno, que sería el de la democracia, con la ampliación, la discusión, el carácter, diríamos, contingente
de los límites de los derechos, que siempre pueden ser, extendidos, multiplicados, y por otro lado está este otro aspecto de la intimidad que, digamos, que Giddens encuentra como una dimensión que mantiene, ¿no? Que preserva la dimensión emancipatoria, ¿no? Del proyecto moderno y del proyecto ilustrado. Me parece que bueno, que quería traer yo esta discusión porque no estoy seguro hasta qué punto buena parte de los modos del pensamiento eh, y de las propuestas teóricas más radicales digamos, de las últimas décadas, que en general han sido, digamos, o han supuesto, ¿no? Exámenes eh, post-ilustrados, ¿no? Digo, ¿qué entiendo por la ilustración? La ilustración es un concepto, ¿no? Pero que identifica la aparición de un planteo que es filosófico, pero que también es cultural y político, identificado con, digamos, la sociedad post-tradicional, de la aspiración a la constitución de una subjetividad autónoma, por lo tanto crítica, en el sentido de que pone en cuestión todos los supuestos o todas las convenciones tradicionales, donde nada de lo que ha sido hemos recibido por parte desde las generaciones que nos precedieron es necesariamente válido para nuestra generación o las que nos van a seguir, ¿no? Donde este ideal de la autonomía involucra no solo, digamos, la necesidad de darse un orden político que puede ser siempre cuestionado, sino que la dimensión crítica es constitutiva, ¿no? De la construcción de los sujetos. Bueno, este proyecto ilustrado ha sido cuestionado de diversas maneras, pero yo creo que, y esto es interesante porque en el texto de Braidotti, por ejemplo, me parece que es muy sagaz, ¿no? Como Braidotti en un momento, particularmente alrededor de la discusión del humanismo y el antihumanismo, eh, se pregunta, ¿no? Si en buena parte de las teorías que impugnan los proyectos de la modernidad no están de alguna manera eh, traduciendo o incorporando esas aspiraciones eh, en marcos teóricos que aparecen en primera instancia como antagónicos, ¿no? Y de hecho, es muy difícil, me parece, conceptualizar diversos modos de acción política y cultural contemporáneas fuera del ámbito, ¿no? O sin una relación con el proyecto ilustrado. Por ejemplo, la misma idea del sujeto emancipado, del sujeto libre, ¿no? Del reclamo de los derechos sociales, culturales o políticos, eh, está atravesado por un lenguaje de la modernidad ilustrada. Es muy difícil pensar que estos discursos, ¿no? Puedan romper radicalmente con ese legado. Es un legado que es un legado problemático de la ilustración. Y me parece que en este sentido, la misma trayectoria del pensamiento de Foucault, que hacia el final de su vida regresa, ¿no? Sobre el problema de la ilustración, ahí la relectura de Kant, ¿no? Una conversación que finalmente no se hizo entre Foucault y Habermas, ¿no? A propósito justamente, ¿no? Del artículo de Kant, que es la ilustración, digamos, plantea
si podemos deshacernos, digamos, sin beneficio de inventario de ese proyecto de la ilustración. ¿Alguna reacción? ¿Alguna idea? ¿Alguna objeción? Digo, porque el argumento de Giddens es bastante contraintuitivo con muchas de las cuestiones que hemos leído. Hola Omar, ¿cómo andas? Emiliano. Hola, dale, ¿cómo andas? Bien, bien, todo piola. Nada, me gustó muchísimo el argumento de Guido, me parece súper potente. Me gusta muchísimo esta idea de pensar como las potencialidades emancipatorias de la modernidad, o ambivalentes, en disputa, el carácter incluso ambiguo de la relación social capitalista. Y allí el yo, la verdad que me sorprendió un montón. Me parece que los que estudiamos tradición francesa, el yo es como el enemigo, el primero, más allá de los vuelcos que haga Foucault al final de su vida, eso no importa, pero como siempre una crítica bastante severa ante esa instancia. Me quedo con una sola cosa, que es una pregunta que tengo ganas de hacerte desde que empezó el seminario, insistiendo que me interesa mucho esta idea de pensar las potencialidades emancipatorias, por ejemplo, de la ilustración, sin desconocer a sí mismo que la ilustración en su historicidad determinada, o la libertad moderna, o la libertad del individuo capitalista, encierra privilegios de clase, de raza, de género, formas de opresión particularistas, etc. Y ahí como que noto una tensión que quizás es un irresoluble, un indecidible, entre cuando trabajas en el plano del concepto, en el plano de la gran teoría global y crítica, y la historización, ¿no? Como en el plano de la historización aparece una multiplicidad de factores, donde es claramente que el yo moderno es potencialmente emancipatorio, pero que asimismo encierra opresiones de clase y de género, por caso, o de raza, y ahí veo como una ambivalencia, ¿no? O más bien una tensión irresoluble, y los que venimos de filosofía, por ejemplo, cuando pones en escena la historización, la multiplicidad de factores, te caen todas las fichas de la gran teoría crítica, y cuando le hacen la gran teoría crítica ahí me siento más contenido. Nada, es como un comentario muy una especie de sensación del curso. Nada, esa idea de una tensión ahí indecidible entre historia y concepto, si se quiere. Eso solo. Bueno, sí, esa digamos, es un problema que es ineliminable, ¿no? En el sentido de que justamente un desafío que probablemente no todo el mundo que cursa, ¿no? Este seminario tenga que afrontar, porque hay trabajos que se pueden hacer en términos teóricos, ¿no? o conceptuales, pero quienes quieran escribir sus tesis de maestría a propósito de un tema o un problema que podemos llamar empírico, por ejemplo, a partir de una encuesta o entrevistas, una observación participante, ¿no? De prácticas, se van a encontrar necesariamente con una tensión entre el plano de las definiciones teóricas más generales y qué hacen con los materiales específicos que tienen entre las manos. Esto es algo muy común. Si ustedes leen tesis o incluso muchos libros, van a encontrar que el primer capítulo o la introducción, ¿no? Tienen las citas esperables de acuerdo a la orientación intelectual de quien escribe. Entonces, si es un texto articulado por las referencias que vos llamabas francesas, por ejemplo, bueno, va a estar citado Foucault, va a estar citado Derrida, Deleuze, depende, digamos, de las opciones, o Hélène Cixous, o Julia Kristeva, bueno, pero luego, a partir del capítulo 2, cuando efectivamente se realiza el análisis, está, por ejemplo, supongamos que se toma como tema de la tesis o de un artículo, no sé, un bachillerato popular. ¿Sí? Bueno, allí se encuentra una divergencia, ¿no? El problema es qué hacer con los conceptos cuando tienen un alcance tan amplio, ¿sí?
hay una brecha con los datos empíricos. Y creo que ese es el desafío que plantea un pensamiento histórico. Esto es, que en cualquier investigación que realicemos de un fenómeno, vamos a encontrar que el plano de las ideas pueden demostrar distintas relevancias, pero usualmente, tomemos el caso de Giddens, ¿no? Giddens nos plantea una cierta dinámica emancipatoria en la construcción de los yoes reflexivos vinculados a la emergencia de una democracia de la intimidad tendencialmente igualitaria, donde el vínculo, por ejemplo, matrimonial tiende a ser igualitario, no debe ser violento, donde existe la posibilidad del divorcio, de la construcción de nuevas parejas o relaciones, si una no funciona. Esta es la pura relación, esto es que se define entre los y las partener, digamos, del vínculo. Pero esto, que es digamos, es una descripción muy general y conceptualizada, luego, si nosotros lo investigamos, tenemos que encontrar cuáles son las instancias normativas en cada país, o incluso en cada provincia, ¿no? En las cuales puede haber modulaciones legislativas y otros planos normativos en los cuales se regulan, por ejemplo, cómo se establecen las relaciones entre las personas, modos del casamiento, del divorcio, etc. Entonces, ahí tenemos un segundo nivel, ¿no? Que es el nivel de las normas. Pero luego, nosotros sabemos que las leyes y las normativas no expresan lo que las prácticas concretas de los individuos y los grupos hacen. Entonces tenemos que, sin olvidar el plano de la norma, sin olvidar también, digamos, el marco conceptual con el cual estamos trabajando, plantear un nuevo aspecto, que es el aspecto de las prácticas, donde intervienen agentes, donde intervienen sujetos. Y esos sujetos que no son radicalmente libres, sino que están articulados, estructurados, interconectados, llevan a cabo prácticas, ¿no? Pero lo que los actores desean o se proponen hacer en sus prácticas no necesariamente coincide con los resultados de las mismas, sobre todo porque las prácticas en general suelen involucrar diversos actores, con lo cual es preciso, digamos, ir más allá, incluso de las prácticas, para reconocer, diríamos, los efectos de la acción teleológica o de la acción orientada a un fin de los individuos, o de los grupos, o de las organizaciones, que poseen dimensiones que en algunos casos son conscientes o discursivas, y otras son inconscientes, o digamos, no discursivas, que poseen una eficacia, ¿no?, que no está plenamente contemplada en las metas que un individuo o un grupo se dio o reconoció al realizar una práctica. Y si esto lo incorporamos luego en relaciones o en vínculos donde hay distintos actores que están en interacción, bueno, entonces allí el resultado final es bastante más complejo que una representación, diríamos, de lo que es la modernidad. Cualquiera sea la orientación teórica, ¿no?, que estructure esa teoría general, ¿no? Entonces tenemos que incorporar las dimensiones de la interseccionalidad, ¿no?, porque en el análisis de Giddens, por ejemplo, no se incorporan las diferencias de clase, los modos en los cuales la constitución, digamos, de los vínculos interpersonales y las relaciones afectivas y sexuales tienen, digamos, matices o modificaciones en algunos casos sustantivas en las distintas clases sociales. Y cómo, digamos, la diferencia de clase incide sobre estas prácticas. Podemos luego incorporar las diferencias étnicas o de color de piel, de la edad, y muchas otras que hacen que una definición teórica tan general sea insuficiente. Y me parece que justamente este es el desafío de un pensamiento histórico.
A diferencia de un pensamiento más teórico. El pensamiento más teórico tiende a establecer modelos generales, ¿no? Esta es una tarea importante porque eh, digamos, la misma empiria no genera las matrices de su interpretación. Quiero decir, desde una fuente, desde la lectura de una práctica o desde la recuperación de la voz de los actores, no se produce o no extraemos, ¿no? El marco interpretativo con el cual le otorgamos una cierta inteligibilidad, ¿no? A esa documentación o esas voces que recogemos. Y entonces, digamos, en historia en general, o desde el pensamiento histórico, nos encontramos con ese desafío, ¿no? Cómo incorporar, digamos, lo contingente y lo singular en digamos, matrices interpretativas que tienen o que suponen una estructuración conceptual. Y por eso en general es muy difícil digamos, producir teorías desde la historia, ¿sí? O desde la antropología. En general, ese tipo de producciones tienden a tener un alcance que podríamos llamar efectivamente filosófico. Pero creo que es un gesto, digamos, interesante mostrar cómo digamos, toda teoría de alguna manera se encuentra lanzada, ¿no? Al desafío de aclarar dimensiones de una realidad que es múltiple, que siempre le va a ser esquiva, ¿no? Es esta fantasía, ¿no? de la historiografía que les había comentado a propósito de esta frase del Fausto, ¿no? de Goethe, ¿no? Que gris es la teoría, o sea, simplificadora es toda teoría, y verde es el árbol de la vida, ¿no? Y sin embargo, las teorías no son solo construcciones, diríamos, arbitrarias o puramente autonomizadas, ¿no? Y ahí creo yo que hoy nos encontramos en un momento en el cual justamente por, digamos, la crisis de las grandes teorías, de las macro teorías, nos hayamos lanzados a este momento de interseccionalidad, ¿no? Donde hay distintas entradas o distintos ingresos, ¿no? Que iluminan aspectos múltiples, y esa es nuestra situación teórica actual. Y particularmente respecto de los sujetos y las subjetividades, digamos, carecemos de una teoría general. Y en el texto que yo les propuse leer, de mi libro Encrucijadas de psicoanálisis y marxismo, justamente lo que intento hacer es reflexionar en torno a los límites digamos, del historicismo teórico. ¿Qué significa esto? La postulación de que existen grandes periodos epocales, ¿no? La misma idea de época es un problema teórico en sí mismo. Quiero decir, esto es algo que lo podemos encontrar claramente en ciertos textos marxistas, la idea misma que existe una sociedad capitalista, o en las periodizaciones de Foucault. Bueno, ahora se va a cortar, así que voy a retomar, ¿no? Este problema de la periodización histórica y las dificultades que nos supone para pensar hoy, ¿no? Lo histórico. Así que volvemos, creo que es, a ver, ¿qué horario? Pero bueno, volvemos en el próximo link. ¿Sí? A las 19 estaba Omar. Ok, a las 19 entonces.